tenemos acá precisamente en la figura de la... En el lado izquierdo nosotros podemos ver los sitios donde se producen precisamente estos fenómenos, ¿no es cierto?, de subducción. Y podemos ver que precisamente nosotros estamos ubicados en un sitio donde se produce este fenómeno. Por esa razón es que nosotros debemos estar preparados ante los posibles eventos sísmicos, sabiendo que en cualquier momento se pueden llegar a presentar. Y si ustedes se fijan, pues prácticamente en el lado derecho nosotros tenemos una imagen que muestra el riesgo sísmico en función precisamente de las zonas de subducción de las placas. Entonces podemos ver que precisamente donde existen estos contactos, pues el riesgo sísmico es mayor. Muy bien, entonces, bueno, ahora me gustaría hablarles un poquito respecto a las escalas, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros cuantificamos la magnitud de un sismo? Tenemos dos escalas, ¿no es cierto? Creo que la más común, la que todo el tiempo escuchamos, es la escala de Richter. Esta lo que hace es cuantificar, ¿no es cierto? Es una escala, cuantitativa, ¿no es cierto? Que se basa en la medición de la energía liberada. Pero nosotros tenemos acá una escala de Mercalli, que es una escala cualitativa. Esta lo que hace es describir los efectos que tiene un sismo, ¿no es cierto? Entonces las dos pues prácticamente están correlacionadas, ¿no es cierto? Pero bueno, son formas diferentes en las que nosotros podemos describir o cuantificar los sismos. Repito, los eventos sísmicos no pueden predecirse y tampoco pueden evitarse, ¿sí? Pero necesitamos con lo que más se pueda para poder tomar acciones al respecto. Entonces, me gustaría también hablarles un poquito respecto a lo que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta zona, ¿no es cierto? Este cinturón de fuego tiene que ver con aquella donde se produce la mayor cantidad de efectos sísmicos, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la pantalla, todos esos puntitos que se muestran en el mapa mundi, pues tienen que ver con eventos sísmicos, ¿no es cierto? Es decir, en cada puntito o cada puntito nos representa un sismo que ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan prácticamente a lo largo, prácticamente en el contorno, si cabe el término, del Océano Pacífico, nosotros hemos tenido eventos sísmicos muy importantes, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿cierto? La zona donde se producen eventos sísmicos debido al fenómeno de subducción de placas. Acá me he permitido colocar otra ilustración, ¿no es cierto?, donde prácticamente se muestra lo mismo, pero digamos con un mayor detalle. Cada uno de esos puntitos negros también indica que en determinado momento de la historia se produjo un sismo. Entonces, si nosotros remitimos la atención hacia donde estamos ubicados, pues podemos ver que a lo largo de la historia hemos tenido muchos eventos sísmicos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos la actividad sísmica en julio de 2020, registrada en julio de 2020. Ya, por ejemplo, he tomado esos datos. Entonces, si ustedes pueden ver, en un mes apenas hemos tenido toda esa cantidad de sismos, ¿sí? Entonces, a lo mejor nosotros no nos dimos cuenta, pero bueno, tal vez en otra parte del mundo sí se sintió, sí lo pudieron registrar, pero es para que ustedes tengan una idea que todo el tiempo nosotros tenemos eventos sísmicos, sean de mayor, de menor intensidad, pues, o de mayor o menor magnitud, pero siempre tenemos, ¿no es cierto?, estos sismos de... A continuación les voy a presentar un video que muestra los registros de los eventos sísmicos, ¿no es cierto?, desde el año 1980. Miren ustedes. Entonces, acá nosotros tenemos la cronología y nos da cuenta de todos los eventos sísmicos que se han producido. En las fechas pueden ver en pantalla. Entonces, bueno, para resumir un poquito, pues es importante que nosotros sepamos que los sismos se van a presentar todo el tiempo, se han presentado a lo largo de la historia y se van a seguir presentando. Por esa razón debemos conocerlos para saber cómo podemos proceder, cómo hacerles frente para evitar que nos vayan a ocasionar daños, ¿no es cierto? Voy a hablar un poquito respecto a los sismos que se han presentado en nuestra zona, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver en pantalla algunos datos de eventos sísmicos que han causado desastres, ¿sí? Podemos ver imágenes de lo que ocasionó el terremoto de México en 1985, más reciente un terremoto en Perú en el año 2007, y ustedes pueden ver los daños que se generaron, ¿no es cierto?
un sismo más reciente, el terremoto de Curanipe en Chile 2010, y me gusta siempre hacer referencia o hacer alusión a un sismo que ocurrió en 1960 en Chile, un terremoto, ¿ya? Que tuvo una duración de aproximadamente 10 minutos, ¿sí? Entonces, creo que la mayoría de nosotros tenemos en mente el sismo del 16 de abril del 2016, que pudimos sentirlo acá en nuestro país. Ese sismo, pues, duró cerca de un minuto más o menos, ¿no es cierto? Y vemos los efectos que tuvo. Nos asustamos y, bueno, tuvimos consecuencias desastrosas bueno, en cierta parte de nuestro país. Pero se imaginan lo que son 10 minutos con un sismo, y un sismo bastante fuerte, ¿sí? Entonces, bueno, a raíz de esto, pues los amigos chilenos han adquirido algunos hábitos que son dignos de resaltar para generar estructuras mucho más seguras, ¿sí? Entonces, a raíz de estas experiencias. Hablando concretamente con lo que nosotros hemos vivido en nuestro país, tenemos ahí algunos datos de los eventos sísmicos que se han presentado en nuestro país. Y ustedes, si se fijan, está plasmada en la figura el sismo del 2016, que tuvo una magnitud de 7.8 en la escala de Richter. Pero no es el más fuerte que se ha registrado en nuestro país. Si ustedes se fijan en la zona de Esmeraldas, en el año de 1906, existió un terremoto de mayor magnitud, de 8.3 en la escala de Richter, ¿sí? Entonces, bueno, siendo consecuentes con todo esto, nosotros ya sabemos que estamos expuestos a los eventos sísmicos, es decir, que en nuestro país en cualquier momento se puede presentar un sismo, porque no lo podemos evitar, ¿ya? Y tampoco sabemos predecirlo. Necesitamos conocer qué es lo que debemos hacer para evitar este tipo de problemas. Estas fotografías han sido extraídas de medios de comunicación impresos, ¿ya? Y muestran la devastación que sufrieron algunas localidades, algunos edificios en el sismo o durante el sismo del 2016, ¿sí? Entonces, estas son imágenes reales de nuestro país. Por esa razón, es necesario que nosotros nos cuestionemos respecto a algunos aspectos. Ustedes pueden ver en la fotografía que existe una estructura que prácticamente colapsó, pero al lado hay una estructura que se mantiene en pie. Bueno, y en los alrededores ustedes pueden ver que algunas estructuras se han mantenido, ¿no es cierto, Reyes? Sí, entonces nosotros ahí debemos empezar a plantearnos, ¿qué pasó con las estructuras que se cayeron? ¿Por qué se cayeron solamente estas estructuras y las de al lado no? Algo debieron haber tenido, ¿no es cierto? Alguna falla o alguna virtud las que están en pie todavía. Entonces, a raíz de esto, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué lecciones nos han dejado los eventos sísmicos? ¿Sí? A los ingenieros calculistas, a quienes nos dedicamos a hacer cálculo estructural, ¿somos capaces de estimar las solicitaciones que van a actuar en nuestras edificaciones por efecto de los sismos? Hemos sido capaces de cuantificar, de manifestar y de plasmar en nuestros modelos matemáticos todas las acciones que se van a presentar, ¿ya? Y bueno, un cuestionamiento adicional sería respecto a la seguridad de las edificaciones actuales. ¿Serán más seguras las edificaciones que estamos proyectando en la actualidad? Bueno, algunas de estas interrogantes vamos a tratar de dilucidarlas en los próximos minutos, ¿sí? Entonces, bueno, hagamos una recapitulación de lo que hemos hablado hasta el momento. En nuestro país nosotros estamos conscientes de que en cualquier momento se van a presentar los sismos. Los sismos no pueden predecirse, tampoco pueden evitarse, ¿no es cierto? Entonces ya hemos tenido eventos sísmicos que nos han hecho tener en cuenta muchos aspectos que a lo mejor antes no considerábamos, ¿sí? Entonces, bueno, se han desarrollado ya normativas, ¿no es cierto? Normativas locales, hablando concretamente respecto a la norma ecuatoriana de la construcción, que ha sido pues desarrollada en función de varias experiencias, ¿no es cierto? De todos los datos que se han podido recopilar y obviamente con los criterios de los expertos, ¿sí? Entonces, estas normas han sido plasmadas pues para que nosotros quienes hacemos cálculo estructural pues las sigamos y seamos capaces de proyectar estructuras adecuadas, que se comporten adecuadamente
ante eventos sísmicos. Entonces, de eso trata precisamente el diseño sismo resistente. Vamos a hablar un poquito respecto a esto. Es importante, como les decía, que nosotros conozcamos al menos la filosofía del diseño sismo resistente para tener en cuenta que si nosotros hacemos las cosas de forma apropiada, si realizamos construcciones de conciencia, pues minimizamos los efectos de los eventos sísmicos en nuestras estructuras. Y obviamente esto también repercute en la vida, pues no, porque cuando se producen colapsos de estructuras, pues estamos atentando contra la vida de los ocupantes, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito respecto a aquello. Para empezar, nosotros debemos ser conscientes de que un evento sísmico o un terremoto lo que hace es actuar de manera horizontal, ¿no es cierto? Es una carga lateral que se transmite a la estructura a través de la cimentación, ¿sí? Entonces, el sismo lo que hace prácticamente, para tener un poquito claro, es empujarle, si cabe el término, a nuestra estructura de forma horizontal, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que mientras no actúa un sismo, cuando estamos en condiciones normales, digamos, nuestra edificación únicamente va a soportar cargas verticales, ¿no es cierto? En el sentido de la gravedad, pero cuando se produce un sismo, pues la situación cambia. Nosotros tenemos cargas laterales que lo que van a generar es que nuestra estructura tienda a vibrar, tienda a deformarse, tienda a moverse. Es decir, va a generarle unos desplazamientos laterales, como ustedes pueden ver en pantalla, ¿no es cierto? Entonces, lo que les decía, es necesario entender que la carga sísmica va a actuar en la edificación, ¿no es cierto?, en toda la edificación, pero se va a transmitir directamente en los elementos de nuestra cimentación, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora respecto a estructuras sismo resistentes y construcciones no sismo resistentes, aquellas que no tienen esta particularidad. Entonces, hablemos de una estructura sismo resistente, le podemos calificar de esta manera, a aquella que es capaz ya de comportarse de forma satisfactoria, de forma adecuada, ante los eventos sísmicos, ¿no es cierto? Entonces, esta estructura va a ser capaz de disipar toda la energía mediante sus desplazamientos, sus vibraciones, ¿ya? Sin sufrir afecciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos nosotros tener una estructura sismo resistente? Pues es necesario que para lograr este cometido, nosotros seamos capaces de proyectar estructuras con una adecuada configuración en cuanto a sus elementos, ¿no es cierto? En cuanto a columnas, en vigas, en cimentaciones, bueno, en todos los elementos estructurales, que tienen que tener dimensiones apropiadas, ¿no es cierto? Y súper importante, cuando hablamos al menos de estructuras de hormigón, deben tener la cantidad adecuada de acero de refuerzo o de varilla, ¿no es cierto? Nosotros conocemos como varilla o acero de refuerzo. Es decir, que no podemos, bajo ningún concepto, dejarlo al azar, ¿no es cierto? Debemos siempre, en función de cada requerimiento, de cada solicitación, proyectar estos elementos de tal manera que sean adecuados. ¿Qué quiere decir con adecuados? Que estén dispuestos, ¿no es cierto? Que la geometría esté dispuesta de forma tal que minimicemos, por ejemplo, efectos de torsión, que ya vamos a hablar en un ratito, ¿no es cierto? Que sean adecuados, que sus dimensiones sean adecuadas y fundamentalmente que las cuantías de acero de refuerzo sean apropiadas, ¿sí? Que, es decir, que no nos falte ni nos sobre acero de refuerzo, ¿sí? Ese, digamos, que sería el paso fundamental, proyectar dimensiones, ¿no es cierto?, adecuadas, pero no tiene que ver únicamente con eso. Porque en muchos de los casos se generan planos, pero lastimosamente cuando estamos en obra no los respetamos, ¿sí? En obra, inclusive algunas veces no se hace un adecuado seguimiento para saber si en realidad estamos plasmando en la realidad lo que está reflejado en los planos. Entonces, para generar construcciones sismo resistentes existe una cadena que no debe ser rota, ¿sí? Entonces, es importante que siempre seamos consecuentes con esto. No basta con solicitar que se haga un cálculo estructural, sino también en hacer un adecuado control, en utilizar materiales adecuados para lograr este cometido, ¿sí? Entonces, entendamos eso, por favor. Y por el contrario, aquellas construcciones que no tienen la propiedad de sismo resistencia, pues son aquellas que se construyen, perdón el término, pero como nos parece a nosotros, o sea, sin hacer un cálculo, sin hacer estudios, sin tener en cuenta las consideraciones
que están establecidas en las normas, ¿no es cierto? En definitiva, como a mí me parece, ¿ya? Entonces, esas son estructuras que no sabemos cómo se van a comportar y pues, porque no hemos tal vez realizado un modelamiento, ¿no es cierto? No hemos hecho un modelo matemático que sea capaz de ayudarnos a predecir su comportamiento. Entonces, ahí no vamos a poder saber cómo se comportan y pues prácticamente no vamos a conocer las características que van a tener y cuál va a ser su desempeño, ¿sí? Entonces, hablando nuevamente respecto a los edificios sismo resistentes, ¿ya? Ya les había indicado que son aquellos que deben proyectarse con todas las secciones de forma óptima, ¿no es cierto? Que deben tener dimensiones adecuadas, suficientes, ¿no es cierto? Para minimizar, entre otros aspectos, los desplazamientos, por ejemplo, que no existan desplazamientos excesivos. En definitiva, debemos nosotros generar estructuras que sean resistentes y dúctiles. ¿Qué quiere decir ductilidad? Pues la capacidad de formarse previo a la rotura, ¿sí? Entonces, bueno, para llegar a cumplir con estos requerimientos, es necesario seguir todas las pautas que se encuentran plasmadas en las normas, ¿no es cierto? Ya sea la 6318, en nuestro caso la NEC, la norma ecuatoriana de construcción, entre otros documentos, ¿sí? Entonces, existen algunos criterios que nosotros debemos respetar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las configuraciones, la simetría tanto en planta como en elevación, porque si nosotros llegamos a tener estructuras muy irregulares, es mucho más probable que se produzcan fenómenos no deseados, como son los de la torsión, de los que vamos a hablar en un ratito, ¿sí? Entonces, un principio fundamental es que nosotros debemos tratar de mantener un diseño simétrico, ¿no es cierto? Es decir, sin irregularidades en planta o en elevación, ¿ya? Entonces, bueno, eso es en definitiva lo que nosotros deberíamos tratar de generar, ¿sí? Ustedes pueden ver en pantalla en este momento cómo actúan los sismos en las edificaciones. Pues prácticamente lo que hacen es generar movimientos laterales, ¿no es cierto? Por los empujes, las cargas laterales que se generan, ¿sí? Y esto pues prácticamente lo que hace es que nuestros elementos lleguen a sufrir una fatiga, ¿no es cierto? Y por tanto después puedan tener el riesgo de colapsar, siempre y cuando no sean diseñados de forma adecuada, porque cuando lo hacemos correctamente, pues estos fenómenos se minimizan, ¿ya? Entonces, debemos tener en cuenta que los requisitos mínimos del diseño sismo resistente que están plasmados en las obras, ¿ya? Tienen que ver precisamente con la capacidad de soportar, ¿no es cierto?, de resistir los eventos que se produzcan. Por ejemplo, si nosotros tenemos eventos sísmicos de baja magnitud, ¿no es cierto?, que son la mayoría, ¿no es cierto?, que se presentan frecuentemente, pues nuestras estructuras tienen que ser capaces de resistir a estos eventos sin tener daños estructurales, ¿no es cierto? Y bueno, inclusive tampoco deberían tener daños de mampostería, ¿sí? Cuando se presentan estos eventos pequeños. Y a medida que van incrementando la magnitud, pues es necesario que nosotros también de alguna forma aceptemos hasta cierto punto si cabe el término, un cierto daño, ¿no es cierto? Que no sea excesivo, ¿no es cierto? Y evitar en realidad el colapso, ¿ya?, de las estructuras cuando se produzcan eventos severos, ¿no es cierto?, de gran magnitud, ¿sí? Entonces, ese es el principio fundamental del diseño sismo resistente, es decir, que todas nuestras estructuras deben mantenerse erguidas después de los eventos sísmicos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Para qué? Para precautelar la vida de sus integrantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Pues en realidad ya les decía que debemos seguir todas las pautas que están establecidas en los códigos de diseño, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ser capaces de resistir todas las fuerzas que se van a presentar, ¿sí? Tienen que ser controlados los desplazamientos, es decir, que las deformaciones laterales no sean excesivas, ¿ya? Y bueno, en definitiva, tienen que evitarse algunos fenómenos de los que vamos a hablar a continuación. Nosotros sabemos que las estructuras pueden estar sometidas a estas solicitaciones, la tracción, compresión, flexión, esfuerzos cortantes o fenómenos torsores, ¿sí? Y sabemos que, bueno, voy a remitirme a conversar solamente respecto a las estructuras de hormigón armado, ¿ya? Entonces,
bueno, dicho esto, es necesario que nosotros sepamos que el hormigón es un material, el concreto, llamémoslo así, es un material que resiste muy bien los fenómenos de compresión, pero no puede soportar fenómenos de tracción y flexión tampoco, por sí solo. Bueno, sí resiste también ante los esfuerzos cortantes, ¿no es cierto? Pero también es necesario considerar que el acero le da una mejor, el acero de refuerzo le da un mejor desempeño ante estos esfuerzos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros combinamos el concreto con el acero de refuerzo, estamos hablando del hormigón armado, que es capaz, ahora sí, con estas condiciones, es capaz de soportar esfuerzos de tracción, flexión también, y obviamente los dos que ya les había indicado, compresión, y mejora también el desempeño ante las fuerzas cortantes, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos ahora de qué se trata la tecnología del hormigón armado. Pero es necesario que nosotros seamos capaces de establecer las cantidades de acero de refuerzo adecuadas. ¿Por qué razón? Porque si nosotros sobreestimamos esas cantidades, pues nuestras estructuras van a volverse rígidas y ese es un comportamiento que no vamos a aceptar bajo ningún concepto. Y tampoco podemos aceptar la inclusión de una cantidad menor a la requerida porque la estructura también va a fallar. Entonces, es adecuado que nosotros conozcamos en primera instancia los materiales con los que vamos a trabajar. En este caso, la resistencia al esfuerzo, la resistencia a la compresión del hormigón, ¿no es cierto? Y el límite de fluencia de los aceros de refuerzo que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, pues, favorablemente nosotros contamos con acero de refuerzo que nos provee Adelca Acería del Ecuador en los diámetros que nosotros vamos a necesitar. Tenemos diámetros que van desde los 8 milímetros hasta los 32 milímetros, en longitudes de 6, 9, 12 metros, y bueno, cuando se trata de dimensiones especiales, pues también podemos solicitar que nos fabriquen varillas de hasta 18 metros, ¿no es cierto? Entonces sabemos que tenemos acá el acero de refuerzo, ¿no es cierto? Cuyas características son las que se ven en la pantalla. Entonces, obviamente existe una norma local para la fabricación de acero de refuerzo, ¿no es cierto? Que es la NT INEM 2167, que pues prácticamente da todas las directrices para que las barras de acero de refuerzo sean fabricadas de tal manera que puedan llegar a obtener estas propiedades. Ahora bien, les decía que nosotros debemos ser capaces de dimensionar todos los elementos, ¿no es cierto? Sean vigas, columnas, cimentaciones, losas, etcétera, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver precisamente con la determinación de las dimensiones, ¿no es cierto? Las secciones transversales que van a tener. Y obviamente tiene que ver también con la cantidad de acero de refuerzo que debe ser colocada en cada una de ellas. Entonces, para eso, bueno, pues nosotros hacemos usos de programas, ¿no es cierto?, de paquetes computacionales que nos permiten generar modelos matemáticos donde nosotros representamos la geometría de las edificaciones que vamos a proyectar, colocamos también las cargas que van a actuar, ¿sí? Entonces, y en función de eso, pues hacer las combinaciones de carga, es decir, generar escenarios, ¿no es cierto?, bajo los cuales van a estar actuando ciertas cargas. Pues obviamente estos escenarios o las combinaciones de carga también están plasmadas en la normativa local. Entonces, en función de eso, cuando nosotros hemos generado ya un modelo matemático, como ustedes pueden ver en pantalla, ¿ya? Hemos colocado todas las cargas que van a actuar, pues nosotros podemos determinar de cierta forma el comportamiento de nuestras estructuras, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esto? Ustedes pueden ver en pantalla, por ejemplo, cómo se está comportando una estructura ante un evento sísmico, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en los programas de análisis estructural. Entonces, entre otras cosas, nosotros lo que debemos hacer en la fase preliminar, ¿no es cierto?, previa al dimensionamiento al dimensionamiento definitivo de las, perdón, al cálculo, digamos, definitivo del acero de refuerzo, es necesario que nosotros controlemos algunos parámetros en la estructura, como son los que vemos en pantalla. Es necesario que nosotros controlemos las derivas de piso, es decir, los desplazamientos laterales que existen entre cada una de las plantas.
de tal forma que no sean excesivos, que no superen los valores establecidos en la norma, porque si eso ocurre, pues le estamos obligando a la estructura a que se deforme de una manera excesiva. Entonces, eso es algo que nosotros no debemos permitir. Es necesario que nosotros evidenciemos dónde se encuentra ubicado el centro de masas y el centro de rigideces. ¿Con qué objetivo? Pues en realidad para tratar de evitar efectos o fenómenos torsionales, es decir, que nuestra estructura no se vaya a torsionar. Porque cuando ocurren estos fenómenos de torsión, no, los elementos estructurales no se deforman no se deforman de igual manera, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que unos se deforman más y otros menos. Entonces eso es algo que no podemos permitir. Además, nosotros debemos controlar también los periodos, ¿no es cierto?, en cada uno de los modos de vibración que va a tener nuestra edificación. Los periodos, pues, son obviamente los intervalos, ¿no es cierto?, de tiempo en los cuales hace un desplazamiento completo, ¿no es cierto?, desde que se desplaza, hace digamos, un desplazamiento completo, izquierda a derecha, y vuelve a pasar por su posición original, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos controlados todos estos aspectos, es ahí cuando recién podemos recurrir a la cuantificación del acero de refuerzo. Cuando nosotros hemos controlado todos los aspectos previos que les mencioné, recién nosotros podemos pasar a la etapa de cuantificación de acero de refuerzo. Entonces, para eso lo que hacemos es determinar los diagramas de las solicitaciones que se presentan en cada uno de nuestros elementos, como son los momentos flectores, fuerzas axiales, fuerzas cortantes, etcétera. Entonces, en función de estos valores, ¿no es cierto?, de los momentos flectores, por ejemplo, nosotros podemos determinar las cantidades de acero, ¿sí? Entonces, nos servimos de algunas herramientas que tienen los programas, ¿no es cierto?, para identificar la magnitud de los esfuerzos que se están presentando en nuestros elementos, y en función de eso, pues aplicamos las fórmulas respectivas para la determinación de las cantidades de acero de refuerzo que nosotros vamos a tener que incluir en nuestros elementos. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo a partir de las solicitaciones que se presentan en nuestros elementos, nosotros llegamos a determinar la distribución, ¿no es cierto?, a cuantificar cuantificar el número de varillas que van, por ejemplo, en el sentido longitudinal, el número de varillas que van a conformar los estribos, por ejemplo, para mejorar las solicitaciones de corte, ¿no es cierto? ¿Ya? Y obviamente evitar fenómenos como los que vamos a ver a continuación. Ustedes pueden ver ahí algunas fotografías de fallas, ¿no es cierto?, que se han producido en algunas estructuras, pues por no seguir algunas directrices de las que se están hablando. Podemos ver en primera instancia un elemento estructural que tiene unos hierros longitudinales robustos, ¿no es cierto?, pero lastimosamente el refuerzo transversal, ¿no es cierto?, los estribos o el refuerzo por corte no ha sido adecuado, y ustedes pueden ver lo que está pasando, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos tratar de evitar. Por ejemplo, lo que les digo ahí, ¿no? Utilizar estribos muy pequeños. En la fotografía de la derecha nosotros podemos ver cómo prácticamente alguien se olvidó de colocar estribos ahí, ¿no es cierto? Y miren lo que ha sucedido, ¿sí? Cuando nosotros no hacemos, por ejemplo, dobleces adecuados, vemos nosotros en la figura del lado izquierdo que tenemos los estribos ahí, pero tal vez no generaron los dobleces a 45 grados, ¿no es cierto?, de tal manera que logren trabarse estos. Solamente dejaron a 90 grados, y pues esa es la consecuencia, ¿sí? Y bueno, en la figura, en la fotografía del lado derecho podemos ver cómo también se olvidaron de colocar los estribos, ¿no es cierto? Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos evitar. ¿Cómo evitamos eso? Haciendo ya una recapitulación de lo que hemos visto. Debemos tratar de proyectar estructuras regulares, ¿cierto? Es decir, que no tengan muchas variaciones en cuanto a su geometría, tanto en planta como en elevación, ¿no es cierto? Tratar de hacerlas de tal forma que sean simétricas, ¿no es cierto?, cuando nosotros hacemos un corte en los ejes, ¿ya? Es necesario que nosotros consideremos que la norma nos faculta tener deformaciones, pero son limitadas, es decir, no debemos exceder las deformaciones que están establecidas en la norma, ¿sí? Por tal razón, nosotros podríamos decir que cuando tenemos menores deformaciones, tendremos menores daños. Y es lógico, ¿no? Porque pues, prácticamente
vamos a tener daños mayores, ¿sí? Es necesario también proyectar los que sean capaces de contrarrestar o minimizar los efectos de torsión en planta, es decir, podríamos nosotros utilizar tal vez muros de corte, poder, se me ocurre modificar la geometría en planta de los elementos, tal vez hacer columnas un tanto alargadas en una de las dos direcciones, con la finalidad de evitar desplazamientos en este sentido, ¿no es cierto? Ya les había hablado de las estructuras que deben tener formas simétricas, continuidad de la estructura en planta y en elevación, ¿no es cierto? Tienen que ser regulares, ¿ya? Es necesario que siempre hagamos uso de materiales de construcción de calidad. Obviamente, bueno, ustedes ya conocen, ¿no?, que hay materiales certificados, aquellos que, por ejemplo, tienen certificados de calidad emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, como es el caso de las varillas de acería del Ecuador, ADELCA, y sumamente importante respetar la normativa vigente. En definitiva, debemos ser responsables de los diseños que nosotros hacemos. Si yo voy el día de mañana a construir una casa, tal vez debo olvidarme yo ya de la premisa de contratar únicamente al maestro constructor para que edifique mi vivienda. Los maestros constructores hacen un excelente trabajo, pero ellos no tienen el conocimiento para dimensionar la estructura. Entonces es necesario que siempre el diseño estructural esté a cargo de un profesional calificado, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos ver lo que tiene que ver con las plantas y formas simétricas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y bueno, pues en realidad eso es lo que les puedo compartir en esta noche. No sé si tenemos preguntas, quedo atento. Si es que alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta tal vez? No tenemos preguntas. A ver, ya tenemos algunas preguntas. Acá nos dice, ¿sí nos puede pasar la grabación? Claro que sí. Yo voy a dejar ya, voy a contactarme con los personeros de la Cámara de la Construcción para hacerles llegar las diapositivas. Buenas noches. ¿Cómo se puede, cómo se puede restaurar una estructura después del sismo? Sí, en realidad existen algunas alternativas para reparar las viviendas que han sufrido daños sísmicos. Obviamente es necesario considerar que se pueden intervenir aquellas estructuras que no han sido demasiado afectadas, ¿no es cierto? Bueno, ahora existen tecnologías, por ejemplo, de encamisado, quiere decir, se genera un recubrimiento con perfiles metálicos, por ejemplo, en las columnas. Existen también fibras de carbono que son utilizadas para generar hormigones de mayor resistencia y de esta manera, pues, igual realizar encamisados y restaurar los elementos que pudieran ser afectados, ¿ya? ¿Cuál es la norma vigente que rige en la actualidad sobre las estructuras? La norma local que nosotros debemos respetar es la NEC, la norma ecuatoriana de la construcción de la versión 2015, si no estoy mal. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar todos los criterios que se deben seguir para el dimensionamiento de estructuras. Obviamente, bueno, estamos hablando de normas locales, ¿no? Pero tenemos que conocer que no existen solamente esas. También podemos seguir los lineamientos del ACI 318, de las normas, por ejemplo, cuando hablamos de estructuras metálicas del LRFD, bueno, entre otras normas. A ver, dice, vamos a ver, veamos otra. Buenas noches. ¿Hay alguna ordenanza o reglamento específicamente de estructuras sismo resistentes? A ver, todas las normas están enfocadas en eso precisamente. Si ustedes se remiten a seguir la norma ecuatoriana de la construcción, pues esa es precisamente para generar estructuras sismo resistentes. Les invito a seguir, inclusive a buscar los documentos que se han generado como guías prácticas de diseño. Entonces, la guía práctica de diseño de la norma ecuatoriana de la construcción, pues ahí tiene ejemplos detallados
de todo el proceso que debe seguirse para la estructuración adecuada, tanto en hormigón como en perfiles metálicos, ¿ya? Laminados en caliente. Buenas noches, ¿podría explicar las fallas por punzonamiento? Claro que sí. A ver, las fallas por punzonamiento son fallas por corte en realidad, ¿no es cierto? Cuando nosotros no tenemos una sección que va a soportar el corte debidamente dimensionada, es decir, la superficie, ¿no es cierto? El espesor, llamémoslo así, o digamos la superficie paralela a donde se aplica la fuerza, pues no es adecuada. Entonces, cuando se generan secciones demasiado delgadas, ya, en resumen, ahí es cuando nosotros tenemos las fallas por punzonamiento. Por ejemplo, en el caso de unas losas, no sé si se han percatado, que para evitar los fenómenos de punzonamiento, precisamente se deja lo que se conoce como un macizado en los puntos donde van a tener la unión entre vigas y columnas. Entonces, lo que se hace es retirar los elementos de alivianamiento con la finalidad de darle una mejor sección, ¿no es cierto?, que vaya a ser capaz de resistir el corte, ¿ya? Buenas noches, mi consulta es estructura de hormigón o metálica, ¿cuál presenta un mejor desempeño? Todo dependerá de los requerimientos que nosotros tenemos. La estructura de hormigón armado es más pesada, ¿no es cierto?, pero tiene, digamos, bueno, las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo diría que cuando nosotros debemos hacer estructuras muy altas, tal vez, o hacer ampliaciones, viene mejor la estructura metálica, ¿no es cierto?, por la particularidad que tiene de que las secciones son más resistentes con menos área, ¿no es cierto? Entonces, es algo sumamente importante. Pero bueno, acá también las estructuras metálicas pues deben tener protecciones adecuadas para evitar la corrosión, para que no sean afectadas por incendios, tal vez por efectos térmicos. Entonces, las dos, o sea, yo no podría decantarme por una o por otra. Las dos tienen ventajas y desventajas, pues, y lo adecuado es mencionarlas, proyectarlas de forma adecuada, ¿no es cierto?, de forma prolija, para tener un buen desempeño. Los estribos cuyo diámetro sea de 10 milímetros es imprescindible, es correcto, eso ya está anotado en la norma ecuatoriana de la construcción. La norma vigente nos dice que la sección mínima de los estribos es de 10 milímetros. No sé, bueno, el diámetro de las barras que van a ser colocadas como estribos tiene que ser de 10 milímetros. Ya no se faculta el uso de estribos menores, ¿ya? ¿Cómo establecer formas simétricas cuando se tiene la gran mayoría de terrenos no son irregulares? A ver, si me permiten, voy a tratar de hacer un pequeño... Ya, a ver. Me decía, por ejemplo, si nosotros tenemos... No, perdón, voy a hacer uso de otro programa. Solo un minuto, por favor. Esa pregunta es sumamente interesante. Déjenme ver si puedo compartir esto. A ver. Ya. Me hablaban de terrenos irregulares y bueno, las estructuras también podrían ser irregulares. Hablemos, por ejemplo, en el caso de una estructura que tiene una forma en L, ¿no es cierto?, en planta. Entonces vamos a ver ahí. Ya, lo ideal, como les decía, es siempre tratar de generar estructuras simétricas, pero no siempre va a ser ese el caso, ¿no es cierto? Nosotros podríamos tener, por ejemplo, una estructura así, como la que estamos viendo en pantalla. Ya, en planta, ¿no? ¿Ya? Entonces, no quiere decir que esta estructura no la voy a poder construir. Claro que sí, claro que puedo construir. Pero lo que yo les decía es que se generen geometrías asimétricas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos lograr ese cometido haciendo uso de juntas de construcción. Por ejemplo, acá podríamos proyectar este bloque como uno, ¿no es cierto? Este que le estoy ahorita churando, y este bloque como otro, ¿sí? Obviamente unidos con una junta de construcción. De esa forma estamos garantizando que esta va a tener su simetría, o sea, va a tener simetría en sus dos direcciones, y esta también. Si nosotros dejamos esta estructura así en planta, de esa forma, pues seguramente vamos a tener fenómenos torsionales, pues y también existe la posibilidad, como les decía, de colocar muros de corte con la finalidad de minimizar
los fenómenos torsionales. Entonces, bueno, existen algunas formas. A ver, vamos a ver un par de preguntas más. A ver. Déjenme ver. Ya, a ver, dice, buenas noches, ¿existen en nuestro país algún tipo de amortiguadores? La verdad no conozco si existe ya aquí en nuestro país algún edificio que tenga estos amortiguadores. Bueno, en realidad son disipadores de energía que se colocan en la cimentación prácticamente. No conozco si en nuestro país ya se está utilizando esa alternativa. Ya, ¿cómo podríamos implementar un proceso de tecnificación en el campo de la construcción ecuatoriana? Desde mi criterio, lo más importante es ser conscientes, ¿no es cierto?, de la responsabilidad. Es decir, el día de mañana a mí se me ocurre construir mi casa, no voy a construirla de la forma habitual, ¿no es cierto?, solamente contratar a los albañiles para que me la construyan. Entonces es necesario que siempre la construcción esté dirigida, supervisada por un profesional, ¿no es cierto? Entonces, los que nos dedicamos a la construcción, quienes somos ingenieros civiles, pues estamos calificados para desempeñar esas actividades, entonces podemos hacerlo sin ningún problema, con obviamente el conocimiento y las garantías del caso. Entonces, desde mi punto de vista, eso es lo más importante, olvidarnos de no seguir las ordenanzas, olvidarnos de no pedir los permisos respectivos. Entonces, esa sería, desde mi perspectiva, la forma más adecuada para olvidarnos de la construcción así a la ligera, ¿no es cierto? Buenas noches. A ver, tipo de varilla en todas las estructuras deben ser gruesas y adecuadas. A ver, el tipo de varillas, no en todas las estructuras deben ser gruesas. Ya, eso es lo que les decía. En realidad, cada estructura tiene su propia configuración y somos los ingenieros civiles, los calculistas, quienes nos encargamos de determinar el número de varillas, el diámetro de las varillas, ¿no es cierto? Entonces, ahí eso es lo que nosotros plasmamos en los planos. Sí, entonces no podemos hablar, por ejemplo, de una construcción estándar, no podríamos hablar, debemos olvidarnos ya del hecho de, por ejemplo, decir una casa con columnas de 20 por 20 con varillas de 14, por decir. No, eso no está bien. Nosotros lo que debemos hacer es para cada casa, para cada edificación, hacer un cálculo estructural y en función de eso determinar las cantidades de acero. Entonces, cuando determinamos la cantidad de acero adecuada, somos nosotros quienes proponemos el número de varillas y el diámetro de cada una de ellas, para cada uno también de los elementos estructurales, etcétera. Buenas noches. A ver, buena ponencia del cada alguna recomendación para el mantenimiento de acero. Hay algunas situaciones. Les invito, si ya les de Adelca siempre está organizando este tipo de conversatorios y bueno, en estas charlas lo que hacemos es dar algunas recomendaciones. La que se me ocurre en primera instancia es siempre tratar de mantenerle a la varilla separada del suelo, ¿no es cierto? No colocarla directamente sobre el suelo, porque obviamente ahí va a ser mucho más proclive que adquiera humedad y cuando tenemos humedad, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Se corroe y vamos a tener desperfectos. Bueno, entre otras cosas hay que taparla, si vamos a dejar varillas expuestas, tal vez pintarlas o colocarles algún revestimiento para minimizar los efectos de la corrosión. Sí, bueno, entre otras cosas. La carga sísmica, cuando se genera una cimentación en safe, se ingresa el espectro elástico de respuesta. ¿En qué manera se ingresa la carga sísmica? Bueno, en realidad ahí es un poquito complicado que podamos expresarlo en este momento. Ojalá en alguna oportunidad tengamos la facilidad de realizar un ejercicio de eso. Hay algunas formas, en realidad. Nosotros siempre debemos tener en cuenta, por ejemplo, para el diseño de cimentaciones, ¿no es cierto? Lo que se conoce como el coeficiente de balasto. Entonces, siempre hay que jugar un poquito con esas dos circunstancias, ¿no? Ojalá, ahorita no, va a ser muy difícil que yo le pueda explicar eso. Ojalá en alguna oportunidad.
¿Qué consideraciones adicionales se deberían aplicar para complementar las construcciones que se realizan cerca de las áreas de la costa debido al ambiente? Salimos en cuenta que ahora la norma ecuatoriana de la construcción nos indica que el revestimiento mínimo, el revestimiento mínimo que debe tener ahora el hierro que va a estar en contacto con agua es de 10 centímetros, ¿no es cierto? Y ya no tenemos apenas los 5 centímetros que nos exigían en versiones anteriores de la norma. Entonces, eso es algo sumamente importante que nosotros debemos considerar, el revestimiento mínimo, y obviamente también procurar no tener demasiado tiempo la varilla almacenada en obra. ¿Sí? Es siempre importante tratar de colocarla ya en su estructuración final, tan pronto como nos sea posible, y obviamente realizar las fundiciones de manera prácticamente inmediata para evitar el contacto con estos agentes perjudiciales. A ver, buenas noches. ¿Existe algún escáner o equipos donde pueda sacar una conclusión? A ver, un escáner o equipos donde pueda sacar una conclusión si no haya sido afectado por un sismo. Bueno, existen algunos ensayos no destructivos, pero para determinar la afección en determinado elemento estructural, pues es necesario que siempre se haga una inspección visual, ¿no es cierto? Porque creo que esa es la mejor forma de detectar si existen si existen fallas o cosas así. Pero bueno, se podría en todo caso recurrir a ensayos no destructivos, ¿ya? El uso de aisladores sísmicos en las estructuras sería una buena solución en nuestro medio, desde luego que sí. Acordémonos que estos son disipadores en realidad, ¿no es cierto? Lo que hacen son amortiguar un poco los desplazamientos y en realidad sí tendríamos un muy buen desempeño. Bueno, creo que es necesario implementarse. Bueno, les decía que los sismos no pueden ser prevenidos. Tal vez los sistemas de alerta temprana que se están desarrollando nos pueden dar, pero son fracciones de segundos, porque lastimosamente aún no existe la tecnología como para poder predecir los sismos. Entonces, los sistemas de alerta temprana, si bien es cierto, nos alertan, pero nos dan muy poco tiempo de reacción, todavía no está muy desarrollado eso. Dice, el edificio Sky Building cerca del aeropuerto tiene disipadores sísmicos. Ah, qué bueno, muchísimas gracias por ese aporte. Bueno, ya conocemos de uno. Sería bueno buscar un poquito la información de esta para quienes están interesados en el tema. Muy bien. Bueno, han surgido preguntas bastante interesantes. Qué bueno que haya despertado un poquito el interés en los participantes sobre el tema. Les invito siempre a pensar en eso, ¿no? En que en cualquier momento vamos a enfrentarnos a un sismo y en realidad está en nosotros tratar de prevenir los daños que se puedan generar en nuestras estructuras. Les agradezco infinitamente por el favor de su atención. Estoy a las órdenes y pues bueno, ojalá podamos vernos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche. Gracias a usted, ingeniero Borges, en nombre de la Cámara de Construcción de Guayaquil, de todos los profesionales y del sector, le quedamos muy agradecidos. Ha sido una excelente charla, nos ha enriquecido mucho los conocimientos y esperamos contar con su presencia en próximos webinars. Claro que sí, estoy a la orden. Que tengan una buena noche. Muchas gracias con todos. Buenas noches con todos.